nuestro invitado a pasar. Quiero que estén proyectando por favor aquí en la pantalla un material que queremos compartir con la iglesia. ¿Tienen ahí a mano? Por favor. La tristeza fue un sentimiento que desgarró mi alma. Era tal el dolor que no me permitía mirar más allá de mis heridas. Busqué miles de estrategias para escapar de la angustia. La negué ante los seres que más me conocían. Y la oculté detrás de cientos de conductas. Pero por más esfuerzos que hice, siempre estaba ahí, para recordar mis miserias e hincar sobre mis frustraciones. Las fuerzas se fueron agotando y el orgullo me desafiaba a seguir. Creí en algún momento que encontraría la salida, pero la salida me encontró a mí. Cuando sientas que el dolor te invade y que la tristeza hurga sobre tus heridas, cerrá tus ojos, anda hasta lo más profundo de tu ser y con las palabras más sinceras que encuentres, humilla tu corazón ante Dios. Reconoce lo mucho que necesitas de Él. Pedile perdón por haberle dado la espalda. Y te aseguro que sin reproches te amará y transformará tu presente en un futuro de esperanza. Bueno, nuestro hermano Matías Cornet, que nos visita hoy, es suicidólogo, técnico en drogadependencia, diplomado en prevención integral de consumos, de problemas de consumo, ¿verdad? Diplomado también en liderazgo generacional y coaching, consejero avanzado en salud mental y adicciones. Y bueno, tiene un currículum muy importante, pero su currículum más importante es que fue tocado por Dios, por el nombre de Jesús, y es nuestro hermano en la fe. Tenemos dos materiales que ustedes pueden adquirir en la librería. Acá tenemos un stand al final del servicio, pueden pasar a adquirir. Tenemos hoy dos materiales de Matías. El primero es Guardado en su corazón. Esta es la historia personal, es el testimonio de vida de nuestro invitado de hoy. Él tuvo una vida antes de estar en la calle, después tuvo una situación de calle, y él cuenta cómo el Señor lo recupera, lo restaura de esa condición, que él seguramente a lo largo de la predicación de hoy va a estar contando algunos aspectos de lo que le tocó vivir en ese tiempo tan duro. Y bueno, y lo plasmó en este libro para que hoy ustedes puedan ser enriquecidos también por la fe de lo que el Señor hace en la vida de aquellos que han creído. Y tenemos otro material que es un material más bien didáctico, que ayuda en relación a la prevención, todo lo que es en relación a la protección integral del joven, ¿verdad? El título del mismo es Prevenir es amar. Y no puedo dejar de hacer esta invitación, ya antes de definitivamente pedirle a Matías que venga aquí al púlpito. No puedo dejar de hacer esta invitación. Mañana jueves 1 de septiembre y también el viernes 2 de septiembre lo vamos a tener a Matías en Más que Vencedores de San Antonio. El salón auditorio es mucho más pequeño que este, obviamente los cupos son limitados, tiene un costo de 75,000 que incluye un material que no va a estar en la librería porque va a ser desarrollado en base a este seminario que él nos va a estar compartiendo. El nombre del seminario es Agentes de Prevención. Estamos poniendo un énfasis, nosotros por lo menos como iglesia le hemos becado a todas nuestras profesoras de aula de niños, porque son como de alguna manera espiritualmente hablando como las mamás de nuestros chicos. Ahora nuestros chicos se fueron al aula con las profes. Sí, nosotros tenemos aquí cámara y tantas cuestiones, hacemos hasta test psicológico a las que van a estar con nuestros chicos en esa aula, porque es una responsabilidad delegarlos allí, ¿verdad? Imagínense, ustedes están sentados y se fueron con una persona extraña. Ponete a pensar, están confiando en esta estructura. Se está exponiendo desde aquí la palabra de Dios y todo lo que implica para que vos digas, este es un lugar serio. Entonces yo te pido, si sos serio, si en verdad te sentís llamado, no solamente a servir dentro de la organización religiosa, a servir en tu casa. Por favor, no dejes pasar esta herramienta, este recurso que te estamos proveyendo allí en la ciudad de San Antonio, y hacete participante de este seminario donde vas a recibir, vuelvo a decir, herramientas no solamente para poder servir en tu casa espiritual. Yo digo principalmente, y tu primer ministerio es tu familia. ¿Sí? Entonces, sin más, yo creo que hicimos ya una introducción
suficiente para poder recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano en la fe, Matías Cornetz. Gracias. Bueno, ¿se oye bien? ¿Todavía no? ¿Sí? Se escucha. Un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Matías Cornetz. Se notará en mi tonada que soy argentino. Tengo 34 años. Estoy felizmente y afortunadamente casado con Abigail ya hace 8 años. Y estamos tan enamorados que tenemos 3 hijos, 2 acá ya con nosotros. David de 3 años, Ada de 1 año y 8 meses y ahora estamos esperando el tercero que estamos de 4 meses, así que estoy, imagínense, en la cresta de la ola, diríamos, ¿no? En el momento más maravilloso y soñado que puede tener un hombre que ama a Dios, que ama a la familia y que ama la vida. Así que es un placer para mí realmente compartir con ustedes esta noche un mensaje que estoy totalmente convencido que se va a transformar en una herramienta práctica en tus manos, en un material fundamental para el avance de lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, sobre tu familia y sobre el cumplimiento de su propósito para con vos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces yo te invito a que le digas al que está al lado, los mejores días de tu vida están por venir. Si todavía pensaste que ya habías vivido lo mejor, no. Lo mejor siempre está por delante. Y es maravilloso pensarlo así, porque cuando nosotros vemos a un Dios que todo el tiempo tiene pensamientos de bien para con nosotros, cuando vemos a un Dios que dice que todas las cosas que nos pasen nos van a ayudar para bien conforme a su propósito, entonces no hay posibilidades de que las circunstancias hablen de tu futuro, porque Dios ya habló de tu futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y saben qué? Hay algo que dentro de esta dinámica que Dios quiere que vivamos, a mí me preocupa y un poco bastante. Y tiene que ver con las capacidades que cada uno de nosotros tenemos, y esto es algo que te lo dejo para que lo analices, para afrontar los momentos difíciles. Vieron que en los momentos difíciles muchos tienden a abandonar el barco, ¿no? Y dice que el que abandona no tiene premio, porque justamente Dios nos advierte de que van a haber momentos difíciles, pero también nos asegura que Él ya venció. Entonces, nosotros tenemos que tener una perspectiva de futuro en función a sus promesas y no a lo que las circunstancias quieren decirnos. ¿Me van siguiendo? Ahora, una de las promesas que muchos de nosotros tenemos que recordar y que el mundo desconoce, y a mí en lo personal me produce mucha tristeza que no lo sepan, y soy seguramente un mensajero fiel de la verdad en cuanto a esto, es que Dios nos asegura que Él va a transformar nuestra tristeza en... Ok. Y también dice que Él va a transformar nuestro lamento en... Bien. Yo deseo que esto vos lo recuerdes en los momentos difíciles. Principalmente. Porque muchos de nosotros, frente a las dificultades de la vida, tendemos a debilitarnos y dejar que las emociones nos dirijan a nosotros. Y no podemos permitir que eso pase. Tenemos que trabajar para que esas emociones no nos dirijan, sino que nosotros dirijamos nuestras emociones a las promesas de Dios, a su voluntad, a lo que Él ya declaró. Entonces las circunstancias van a querer venir a hablar fuerte, pero nosotros tenemos que tener nuestras convicciones apoyadas en lo que Dios ya dijo. De esa manera vamos a asegurar nuestro futuro. De hecho, en un pasaje que amo, Dios nos invita a pensar en lo siguiente. Él dice en Josué 1:8, nos enseña que si nosotros guardamos su palabra, dice que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche debemos meditar en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Y de esa manera nuestro camino prosperará y todo nos saldrá bien. Nos advierte esto, ¿no? De que van a haber momentos difíciles. Por eso dice, y mira que te mando a que te esfuerces y que seas, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y voy a estar con vos donde quiera que vayas. Qué lindo poder abrazar estas promesas y más, por ejemplo, yo cuando el próximo sábado voy a tener que entrar al penal de esta queridísima y hermosa localidad
para compartir el mensaje de la verdad y de la salvación que hay en Jesucristo con personas que se encuentran momentáneamente atravesando un proceso que no le puso fin a sus vidas, sino que recién empieza, porque lo mejor está por venir. Cuando nosotros creemos en esta verdad, todas las circunstancias se debilitan porque ponemos nuestra confianza en esa promesa, que Dios va a transformar nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en danza y que los mejores días de nuestras vidas todavía no los vivimos, están por delante. Y esto, ya que lo sabemos y lo afirmamos y lo confirmamos, yo ahora vengo a compartir un mensaje que espero te entrene y te ayude a desarrollar las habilidades necesarias para afrontar uno de los estados emocionales que pone en riesgo la vida. Y eso es la tristeza. La tristeza es uno de los estados que a muchos los deja fuera totalmente de los propósitos de Dios. Fíjense en lo que Pablo enseña en la segunda carta a los Corintios, porque obviamente no era un tema menor, no es un tema menor y no va a ser nunca un tema menor, y es cómo enfrentar la tristeza. Vean lo que dice en este versículo, en el capítulo 7, versículo 10, si lo tenemos. Ustedes ya lo pueden buscar en su Biblia o lo vamos a proyectar, ¿sí? Ok, dice, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Ahora, en otra versión, seguramente ustedes la van a poder encontrar, por ejemplo, la Reina Valera viene y dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza de este mundo produce muerte. Y saben que es muy importante que de ahora en adelante, cuando nosotros estemos tristes, podamos hacer el análisis, podamos profundizar en ese estado y revisar de dónde proviene nuestra tristeza. Porque si la tristeza proviene de Dios, entonces es una tristeza a la que tenemos que atender y responder prontamente. Porque es el Espíritu Santo de Dios ejerciendo su rol de paracleto, de ayudador, de consolador, y nos invita a reflexionar sobre algún error que hemos cometido, porque Él viene a convencernos de esos errores y ayudarnos a arrepentirnos pronto para volver de nuevo al lugar del cual caímos, ¿no es cierto? Entonces, la tristeza que produce Dios es genial y tenés que abrazarla pronto, aunque muchas veces tardamos, ¿no?, en escuchar y en responder, pero tenemos que ser prontos para oír y actuar consecuentemente a lo que el Espíritu Santo de Dios nos indique. Entonces, la tristeza que es según Dios sería el Espíritu Santo que te visita y te dice como me dice a mí, Mati, me parece que te equivocaste. Fíjate que en este punto fallaste y es necesario que lo reconozcas primero para poder darte cuenta cuál fue el error que cometiste y revertirlo y pedir perdón y restituir el daño y volver de nuevo a empezar con la actitud correcta. Ese es el Espíritu Santo, que como la palabra de Dios dice, a nadie le causa gozo cuando es disciplinado, pero esa disciplina es fundamental, porque Dios que nos ama nos necesita corregir y necesita formar nuestro carácter para poder lograr la estatura de Cristo, para poder ser esos hijos obedientes al igual que nuestro Señor Jesús. Ahora, esta tristeza es genial y espero que la abraces y espero que prontamente respondas a la voz del Espíritu Santo cuando Él te advierta y te hable y te convenza de pecado. Ahora hay otra tristeza y esta es la tristeza que a mí me preocupa y mucho y es la tristeza de este mundo, porque la tristeza de este mundo produce muerte. Y claro, la explicación de por qué produce muerte es porque es una tristeza que opera el mismo enemigo de Dios, Satanás, que su único objetivo sobre la faz de la tierra es matar, hurtar y destruir tu vida, sin ningún tipo de consuelo. No tiene otra satisfacción u otro objetivo que arrastrar a cuantas más personas pueda al mismo lugar donde él ya tiene su condena. Es su única satisfacción. Entonces, ¿qué hace él? Utiliza cualquier circunstancia que se presente a nuestro alrededor para maquinarnos, para llenarnos de mentira, porque Él es el padre de la mentira y quiere venir a convencernos de lo que hicimos, no tiene reparación, no tiene remedio, no tiene vuelta atrás. Entonces te llena de pensamientos negativos
y te conduce en esos pensamientos a un plan de autodestrucción. Y la mayoría de las personas que intentan huir de la tristeza, obviamente nunca lo logran y tratan de anestesiar esas heridas que se van generando. Algunos lo hacen por ahí con el consumo, ¿no?, de drogas, que anestesia momentáneamente las heridas, pero no sana y mucho menos cierra heridas ni restaura. Por lo tanto, lo único que hace es empeorar la situación. Otros buscan la distracción, la evasión, la diversión, pero nada de lo que hagan va a acabar con esa realidad que los está atravesando. Esa situación se va a ir empeorando y va a llegar un momento que los problemas se van a acumular, los conflictos van a aumentar, las crisis van a ser cada vez más agudas, los pensamientos van a ser cada vez más negativos y esas personas van a estar camino a la muerte. Y eso explica las estadísticas que hoy vemos, donde encontramos que el índice de depresión se triplica, que los casos de suicidio son altísimos, que el consumo problemático de sustancias está cada vez peor, que la situación de violencia social es casi infrenable. Entonces, el enemigo está arrastrando a las personas a la muerte. Ahora, nosotros como hijos de Dios, primeramente le tenemos que poner freno a esa situación que quiere atentar también contra nosotros. Y la única manera de poder enfrentarlo es parados sobre la roca que es Cristo, iluminados por el Espíritu Santo a la luz de la palabra que nos invita a andar como Jesús anduvo. No hay otra forma, no hay otro método. El camino es Jesús, la verdad es Jesús. Y de esa forma vamos a poder vivir el propósito de Dios. Ahora, como yo no vengo a traer una enseñanza basada en libros de psicología, no vengo a traer una enseñanza basada en mi propia experiencia, porque probablemente quedaría incompleto. Yo quiero traerles un mensaje completo. Y el mensaje sólido, sustentable, siempre va a estar basado en la persona de Cristo. Y quiero que vean conmigo cómo fue que Jesús logró enfrentar la tristeza y vencerla y abrazar la voluntad de Dios para su vida y finalmente recibir la victoria que Dios le da a quienes obedecen hasta la muerte. Y fíjense en que este pasaje que nos va a ilustrar el relato donde se ve a Jesús venciendo la tristeza se encuentra en Mateo capítulo 26 del versículo 36 al 46. Vamos a leerlo. Lo tenemos ya en pantalla, así que si les parece lo leemos en esta versión para que no nos confundamos en la lectura. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne enferma. Otra vez fue, por segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puedes este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolo fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y diciéndoles, dormid y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos,
he aquí ha llegado el que me ha entregado. Ahora, concéntrense conmigo en este precioso relato, que se ve a un Jesús 100% vulnerado, apoyando su confianza primeramente en Dios, pero también vamos a poder ver otras acciones que son fundamentales tener presente de ahora en adelante. Como bien les dije, cuando venga la tristeza, lo que vamos a tener que hacer es identificar de dónde proviene la tristeza. Si es una tristeza que proviene del Espíritu Santo de Dios, hagamos oídos y actuemos consecuentemente, pidamos perdón, arrepintámonos y volvamos a empezar. ¿Ok? Pero si es una tristeza que proviene del mundo, es fácil de identificar, porque esa tristeza va a activar una voz que no te va a invitar al arrepentimiento, te va a invitar al abandono, porque es el diablo que te quiere desviar. Ahora, Jesucristo dice que Él estaba triste y angustiado en gran manera. Y veamos primeramente lo que Jesús hace ante su tristeza. Lo primero que Jesús hace es no negarla. Acepta que está triste y decide ir a orar por su propia alma. Pero a la vez no apoya, vamos a decir, la acción solamente en él, sino que busca a 3 amigos para que lo acompañen. Y esta es la primera acción que vos y yo, las primeras que tenemos que tener presentes. Cuando estés triste, no lo niegues, aceptalo, decidí en tu corazón acercarte a Dios para poner en palabras lo que te está pasando, pero también compartí, ya sea con un pastor, con un líder, con amigos, esa tristeza que te está atravesando. Aunque a veces no tengas muy en claro el origen, aunque todavía no tengas muy presente la razón, pero no dejes de hacerte cargo de esa tristeza, como lo hizo Jesús. Y Jesús llamó a 3 amigos, de los más íntimos de los 12, con quienes compartió que estaba triste y angustiado en gran manera. Él sentía que su alma se desgarraba. Mi pregunta es, ¿tenés por lo menos un amigo, una amiga, un líder, un hermano mayor con quien poder compartir esos momentos de extrema tristeza? Es una pregunta retórica que necesito que vos te respondas en este momento. Que pienses ahora y ya en esa persona a la cual podrías llamar tranquilamente a cualquier horario por el solo hecho de que es una persona que está comprometida con vos, que está disponible y que no se va a espantar de aquello que le cuentes o de aquello que le digas, sino que más bien va a tener la madurez suficiente, el carácter suficiente y la actitud correcta para comprometerse con la oración e invitarte a orar. Jesús tenía 3 amigos con quienes pudo compartir ese momento de extrema intimidad. Pero a la vez, algo que también tenemos que tener presente es que Jesús no le delegó a sus amigos la oración, sino que Él le pidió a sus amigos que oraran por Él, pero Él fue y se comprometió con la oración y oró por su propia alma. Oró por su propia situación y se presentó delante de la presencia de Dios con una oración sencilla a lo que registra el texto. Le dijo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hacelo, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto me parece muy interesante para tener presente también. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, no demos vueltas, vayamos al punto, seamos específicos y principalmente abramos nuestro corazón para decirle a Dios cómo nos sentimos, para decirle a Dios lo que queremos y finalmente cerrar las oraciones, nunca exigiéndole a Dios que haga nuestra voluntad, sino que se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque seguramente reconocerás que muchas veces vas a la presencia de Dios a pedirle a Dios algo que vos deseás y te quedás ahí esperando que Dios responda a eso que vos deseás. Pero pocas veces nosotros le decimos a Dios lo que deseamos, pero finalmente cerramos la oración diciéndole, pero no tengas en cuenta solamente lo que yo te digo, porque lo más importante para mí es lo que vos quieras. Y Jesús cerró la primera oración de esa forma. Ahora, otra situación que es importante tener presente, que luego de orar por primera vez, Él vuelve con sus discípulos, hace como su primer break, ¿no? Y vuelve, y luego cuando los ve, los encuentra durmiendo, y un poco Jesús se fastidia y les pregunta si no han podido velar por Él 1 hora, y después les indica, ahora oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Y ahora los advierte, ¿no?, de que puede llegar a venir una situación ahora problemática para ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desenfocamos de la tarea que Jesús nos indica y no hacemos el esfuerzo para cumplir a lo que Él nos pide, puede que esa distracción, puede que esa evasión de lo que Él nos pide nos lleva a un lugar donde no tenemos que estar, como cuando cuando David, ¿no?, se distrajo y se desvió de donde tenía que estar y cayó en tentación. O sea, que nosotros cuando Jesús nos da una indicación tenemos que ser responsables, tenemos que cumplir. No tenemos que dejar que nuestras emociones nos dirijan, sino dirigir a nuestras emociones. Los discípulos estaban cansados y faltaron a su responsabilidad, porque Jesús les había pedido que oren por Él. Entonces ahora les indicaba hacerlo por ellos. Pero es importante también tener presente que cuando vos estés triste y te apoyes en algún líder, en algún pastor, en algún hermano mayor, y te encuentres que tu líder quizás se distrajo o a lo mejor no oró y se quedó dormido, tal cual como los discípulos, tenés que tener en cuenta algo. Ellos se pueden quedar dormidos, pero vos no. Porque esto es un asunto personal. Esto es algo de vos con Dios. No le vas a poder echar la culpa ni la responsabilidad a aquel que no hizo lo que vos esperabas que haga, mientras vos hagas lo que tenés que hacer. Porque Jesucristo después volvió, cuando ellos siguieron quizás el consejo de Jesús, volvió por segunda vez a orar por su propia alma. No se distrajo, no se durmió, no se desenfocó. Y vino y nuevamente oró a Dios, y lo llamativo es que Él vuelve a repetir las mismas palabras. Y esto me parece súper interesante para que vos y yo lo tengamos presentes. Que cuando vayamos a la presencia de Dios, esperando una respuesta, esperando una palabra de parte de Dios, y no la obtengas, no desvíes tu oración. No intentes cambiarla, ni intentes negociar por otro lado, ni intentes doblar la voluntad de Dios de alguna manera. Parate firme en lo que vos estabas queriendo, en lo que vos le estabas pidiendo. Porque muchas veces venimos y le pedimos una cosa y si Dios nos responde, vamos a la segunda marca, ¿no? Bueno, a lo mejor podés darme esto, a lo mejor podés hacer lo otro. No, Jesús se determinó y esperó la respuesta de Dios sobre lo que Él estaba necesitando. Y vuelve y le dice: Padre, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hacelo, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y vuelve de nuevo con los discípulos y los encuentra durmiendo de nuevo, porque dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y saben que a veces tendemos a caer en el error de juzgar a los discípulos, y yo no me atrevería a juzgarlos porque en más de una oportunidad yo también me he quedado dormido intentando orar. Y he sentido como que mi corazón quería hacerlo, ¿no?, pero mi cuerpo se desvanecía. Y claramente tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros doblamos nuestras rodillas o ponemos en nuestro corazón la disposición de orar, hay una resistencia espiritual, hay una opresión. El enemigo no va a querer que vos dobles tus rodillas porque en la oración se desarman las obras del diablo, se debilitan, se destruyen los planes del enemigo. Hoy, mientras adorábamos, recordamos a Pablo y a Silas orando, adorando, en medio de una tribulación, en medio de una prueba, en medio de una dificultad. Entonces, vos y yo vamos a tener que tener la misma actitud, de pararnos firmes como guerreros en el momento de la prueba y clamar a Dios por nuestras propias almas. Ellos se habían quedado dormidos, entonces Jesucristo vuelve y ora por tercera vez. Y es tremendo lo que pasa, porque pasa lo mismo. Y vuelve y ora con las mismas palabras y le dice: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No sé si vos te lo preguntaste alguna vez cuando leíste este relato, ¿de qué contendría esa copa que Jesús estaba evitando? A la vez, yo me pongo a pensar de que si le decía: pasa de mí esta copa, es porque todas las otras copas se las había tomado. Pero esta, particularmente esta, le estaba pidiendo a Dios que la haga pasar de él. Entonces eso me lleva a preguntarme qué contendría esa copa que él la estaba tratando de evitar. Debería ser algo muy fuerte, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento había hecho siempre lo que Dios le pidió.
pero en esta oportunidad estaba luchado porque lo que Dios le estaba pidiendo evidentemente era algo extremadamente grande. El texto no revela lo que Dios le responde, no nos dice, y una voz del cielo se oyó y le dijo, y permítanme especular un poco en la respuesta, que parecería hasta un poco obvia, pero yo me juego que Dios le habrá dicho unas palabras similares a estas. Hijo, si vos no tomás esa copa, ¿quién la va a tomar? Mati, que ante la primera prueba se pone a llorar como un niño y sale corriendo de la dirección que le marco. ¿O quién? Si los padres y los profetas no llegaron a obedecer hasta la muerte. Si el pecado creció tanto que ningún animal del mundo llegó a terminar de acabar con la maldad. Los jueces se mantuvieron un tiempo, los reyes igual. Pero no hubo nadie que pudiera lograr el cometido, que era vivir en santidad hasta la muerte. Y vos estás a un paso, hijo. Claramente yo no estoy deseando que sufras, pero tu sufrimiento va a traer libertad y va a saciar la sed de justicia que exige la propia ley que nosotros creamos, en donde dice que de la única manera que vamos a poder vencer al diablo y a la muerte es que el justo muera por los pecadores, que el Cordero sin manchas sea inmolado y en su sangre derramada libere a todos los pecadores. Y Jesús, me imagino que ante ese resumen se paró firme, agarró la copa con las dos manos y le hizo fondo blanco hasta la última gota. Y finalmente, luego de haber tomado la voluntad en ese instante hasta la última gota, en la oración, fíjense en qué importante es tener presente esto. Es en la oración donde se toman las decisiones. Es en el quebranto donde se toman las decisiones. Es ahí, en esa oración intercesora. Otro de los evangelios dice que mientras Jesús oraba, sudaba gotas como de sangre. Dice que había tanta intensidad en su oración que su rostro parecía que sus venas faciales se reventaban. Así que imagínense en la intercesión por su propia alma. Pero finalmente, después de haberle pedido a Dios con clamor, se entregó a su voluntad ahí, en su cuarto de guerra. Y finalmente se incorporó y volvió ya muerto a su voluntad. Murió a su voluntad y abrazó la voluntad del Padre. Y vuelve con sus discípulos y le dice, muchachos, ya está, descansen, llegó la hora, voy a ser entregado en manos de pecadores. Así que prepárense. Ustedes ya conocen la historia, saben que llegó Judas con un grupo de colaboradores del Sanedrín, entre ellos estaba Malcolm. Judas va y saluda a Jesús y Jesús le responde, ¿qué hiciste, amigo? Porque amigo, en realidad, es Jesús que está por entregar su vida por nosotros. Ese es el significado de amistad, el que está dispuesto a entregar su vida por los otros. Y Judas se había acercado a señalar quién era Jesús, viene Malcolm, lo intenta apresar y Pedro, ustedes ya saben, impulsivo, sale con la navaja y le corta la oreja a Malcolm y Jesucristo detiene esa situación, se para como un gran pacificador, por un lado toma la oreja y la pone de vuelta sobre la cabeza de Malcolm y a Pedro lo frena y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No te he enseñado que el que sale a espada morirá? Y la oreja de Malcolm estaba en su lugar. Mientras él seguía enseñando, seguían operando los milagros. Y cuando Pedro se queda atónito, vuelve con Malcolm y con los colaboradores y le dice, esperen, yo voy a ir con ustedes, no hace falta que haya violencia, pero a cambio dejen ir a mis amigos. Los discípulos de Jesús se esparcieron y Jesucristo fue entregado, llegó al templo, Caifás le hizo el juicio oral y público, lo condenaron a muerte, lo desnudaron, le clavaron una corona de espinas, lo empezaron a insultar, le arrancaban las barbas, le arrancaban los pelos, todo el que paseaba se burlaba de él, lo escupían, todo delante de la madre.
Lo latigaron los romanos cuántas veces con látigos que tenían clavos en sus extremos. Por lo tanto, cada vez que golpeaban su cuerpo se enganchaba con estos clavos y le arrancaban los pedazos de carne. Y él todavía seguía enfocado en dos acciones que lo mantuvo firme hasta la voluntad perfecta de Dios, que era morir en santidad. Para lograr ese objetivo, él nunca dejó de amar y perdonar. En un momento él se cae y cuando se cae su sangre toca a uno de los muchachos y él lo mira a los ojos y le dice: esta sangre es por vos. ¿Qué hombre sobre la tierra sigue pensando en amar mientras está siendo torturado, mientras está siendo lastimado? ¿Quién decide amar a sus agresores mientras los está lastimando? Jesús, nuestro Maestro, a quien vos y yo queremos seguir. Y él siguió marchando y en otro momento él, ensangrentado, desfigurado, torturado, clavado de manos y pies, todavía sigue pensando en interceder en vos y en mí, diciéndole al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Seguía pidiéndole piedad a Dios por vos y por mí, cuando nosotros seguíamos pensando en nosotros mismos. Y finalmente Jesucristo, en esa cruz, ya totalmente mutilado, golpeado, desfigurado, uno de los soldados toma una lanza y casi fuera de planificación atraviesa su costado para que la palabra de Dios se cumpla. Y su costado es atravesado y empieza a alargar toda la sangre y el líquido de su cuerpo. Inclusive salpica al soldado, el soldado cae arrodillado por la presencia de Dios a través del cuerpo inmolado de Jesucristo, y Jesucristo ahí en esa cruz experimenta lo que Él le estaba pidiendo a Dios que nunca pasara. Cuando Él le decía: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Él en realidad no estaba pensando en el sufrimiento. No estaba pensando en los golpes, no estaba pensando en las burlas, no estaba pensando en esa cruz, no estaba pensando en esos clavos, no estaba pensando en su mamá que lo veía ahí morir, no estaba pensando en el dolor, no estaba pensando en otra cosa que lo que iba a causar ese sacrificio en la cruz. Y era que iba a absorber todo el pecado de la humanidad en su propio cuerpo, y en ese mismo instante iba a ser destituido de la gloria de Dios. Porque cuando Él carga en su cuerpo con el pecado, Dios, fiel a su palabra, aún siendo su Hijo, tuvo que voltear. Y en eso que Él voltea, Jesucristo experimenta por primera vez lo que vos y yo sabemos muy bien que causa el pecado. Y es la soledad, es la tristeza de este mundo. Y Jesucristo ahí mismo le dice: Papá, ¿por qué me dejaste? Porque nunca había experimentado lo que causa el pecado en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu. Pero Él, Jesucristo, sin haber nunca experimentado lo que causa el pecado, decidió voluntariamente ir a esa cruz. Él decidió separarse del Padre para saldar la deuda que vos y yo habíamos cometido por nuestros pecados y delitos. Y Él decidió, siendo rey, hacerse esclavo, siendo león, hacerse cordero. Él decidió, siendo Dios, hacerse hombre para saldar nuestra deuda con el pecado. Y finalmente, como Dios promete, nuestra tristeza la va a transformar en gozo. Y dice que Jesucristo descendió al infierno en su muerte y peleó una batalla cuerpo a cuerpo con el diablo y sus secuaces, y venció al diablo y a la muerte y arrebató las llaves de la vida y de la muerte, y resucitó por la gloria poderosa de Dios al tercer día. Y es ahí donde nos tenemos que concentrar, porque las circunstancias no van a determinar tu futuro. Nuestro futuro lo determina Dios, siempre que nosotros no abandonemos su voluntad. Porque cuando nosotros vivimos su voluntad,
el resultado de la obediencia es bendición. Y Dios le pidió a Jesús que muera porque el plan era resucitarlo. Y si Dios te está pidiendo a vos que mueras, aunque parezca eso un acto vergonzoso, morir a tu orgullo, aunque parezca muy difícil para vos morir a aquello que te está hoy pidiendo Dios, aunque parezca que morir a eso es morir, hey hermano, hermana, hacelo. Porque si Dios te está pidiendo que mueras, es porque Él te quiere resucitar. Si Dios te está pidiendo que mueras, es porque Él se quiere glorificar. Y si de una vez lo haces, te vas a encontrar con la bendición de Dios, porque Él no falla a la hora de prometer. Y si Él dice de que va a transformar nuestra tristeza en gozo, es porque lo va a hacer. Ahora vamos a tener que decidir cómo sufrir. Porque mucha gente utiliza esto del sufrimiento para captar la atención. Y dicen hasta inclusive, pare de sufrir. Eso es una mentira. Si alguna vez te dijeron pare de sufrir, no le creas. Más bien, aprende a sufrir. Porque el sufrimiento en el camino de Jesús trae bendición, trae crecimiento, trae la gloria de Dios a la tierra. Ahora, de ahora en adelante, vos y yo vamos a tener que ser responsables y no evadir más el sufrimiento, porque todo sacrificio trae bendición. Jesucristo se transformó, como dice en Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9, dice que Jesús, habiendo sido hijo, fue perfeccionado y terminó siendo autor de salvación para todos los que en Él creen. Y quiero decirte que en la medida que vos y yo le obedezcamos a Dios y nos mantengamos firmes aún frente a la adversidad, frente a la tristeza, frente a los momentos duros, si nos mantenemos firmes como Jesús en obediencia al Padre, vamos a terminar siendo un testimonio vivo de la gloria de Dios. Se lo dice a alguien que realmente ha pasado momentos de mucha tristeza. Yo a mis 10 años perdí a mis papás. Y producto de haber perdido a mis papás, se hizo un efecto dominó de pérdidas en mi vida. Perdí a mis papás, me tuvieron que llevar con una familia sustituta. Esa familia que intentaba cuidarme, no por ahí cuidó de mí como debía. Eso hizo que me tuve que mudar de barrio, cambiar de colegio, perder a mis amigos de toda la vida. Y empecé a entrar en esa etapa de la preadolescencia, donde se producen cambios en la vida de las personas, ¿no? Sumado a esos cambios que son naturales, que son parte del desarrollo, se le sumaron un montón de pérdidas. Se desmoronó ese proyecto que por ahí yo estaba intentando construir, esa estructura que de alguna manera me sostenía, esos pilares de mi vida que eran mis papás ya no estaban. Y empecé a entrar en una profunda angustia y una tristeza, y esa tristeza era la tristeza de este mundo. Aunque el Espíritu Santo me intentó guiar por el camino de seguir a Jesús, yo decidí darle la espalda e irme por el camino que me presentaba el enemigo, que era más fácil. Era un camino corto, lleno de anestesias, lleno de distracciones. El resultado de eso fue que me terminara transformando lenta y progresivamente en un adolescente en riesgo. Empecé a consumir sustancias, empecé a robar a los 12 años, me empecé a manejar como se manejaban los grupos de vandalismo y cada vez fui creciendo en el consumo, transformándome en un policonsumidor, robando cada vez en diferentes escalas, hasta transformarme en un adolescente de 17 años totalmente afectado por el consumo, por el delito, por la violencia, viviendo en situación de calle. Casi pierdo mi vida. Sin embargo, Dios me miró con esa mirada llena de gracia y de amor y me dio la oportunidad de volver a empezar. Y soy un superviviente porque claramente hay un montón de adolescentes y jóvenes que no tienen esa oportunidad. Yo tuve la oportunidad de darme cuenta que tenía que entregarle mi vida. Y a partir de ahí empecé a hacer un proceso, pero no fue nada fácil. Tuve que aceptar cada uno de mis errores, de mis decisiones,
de los daños que había hecho y hacer un proceso también lento y progresivo de arrepentimiento, de perdón, de restitución y finalmente fortalecerme en Jesús, que era el único que me podía sacar de esa situación. Y logré poco a poco salir de cada una de esas situaciones en las que yo mismo me había metido por dejarme guiar por la emoción de la tristeza y no dirigir la tristeza hacia el lugar correcto. Jesús me enseñó a dirigir la tristeza. Guiado por el Espíritu Santo, logré poner a la tristeza en el lugar que le correspondía. Y era un estado que me ayudaba siempre a conectar más profundamente con Dios. Cuando me sentía triste, buscaba fortalecerme en Jesús. Buscaba las respuestas en el Espíritu Santo. Buscaba obedecer la voluntad del Padre. Y eso me fue llevando a crecer en la madurez y en el carácter que necesitamos crecer los hijos de Dios. Y de la única manera que vamos a crecer es siendo obediente a la voz del Espíritu Santo, es siguiendo los ejemplos de Jesús y obedeciendo a Dios hasta la muerte. Ya no va más esto de decidir a tu propia voluntad, porque tu propia voluntad está guiada por tus emociones. Y si vos te dejás guiar por tus emociones, vas a ir a lugares que al principio parece que son buenos, pero terminan en lugar de muerte. La única forma de vivir la vida realmente es obedecer a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y te puedo asegurar que aunque parezca que vas a morir, en realidad recién empieza todo ahí. Porque Dios se glorifica sobre las personas que tienen un corazón humilde y quebrantado en su voluntad. De ahora en adelante yo te invito a que revises cuando estás por tomar una decisión. Y que esa decisión más bien esté chequeada, no en tus emociones, sino en la palabra de Dios, que es la única que te va a guiar al lugar correcto. Estoy seguro que el mensaje lo entendiste y también estoy seguro que estás ante la posibilidad de tomar decisiones. Quizás venías ahí luchando con algo que Dios te venía pidiendo que hagas y venías pulseando con Dios, venías tratando de suavizar esa copa que sabía amarga, estabas tratando de volcarla para el costado, pero Dios te está diciendo, no, mi voluntad no se suaviza, mi voluntad se toma hasta la última gota, porque aunque parezca amarga, es medicina para tu alma. Y en la medida que vos la tomes, vas a transformarte en ese hijo obediente y vas a experimentar la bendición. Así que me gustaría terminar esta reunión invitándote a vos que puedas tener un Getsemaní con Él, donde vas a estar vos y Él, donde vas a tener que poner en palabras como lo hizo Jesús, hablando con tu propia alma, con tu propio corazón. Y te invito a que llegues a la presencia de Dios diciéndole lo que deseas, porque a Dios le encanta escucharte hablar con el corazón. Y nunca vas a poder eludir, en realidad, a Dios, porque Él ya conoce tu corazón y tus pensamientos. Solo está esperando que seas franco, que seas sincero, que seas sincera. Entonces esa oración tiene que ser con el corazón, donde vos le puedas decir qué es lo que vos realmente querés. Expresarle tu voluntad, pero cerrar esa oración pidiéndole que no haga caso si en realidad lo que Él quiere es otra cosa, pero que te lo confirme de una vez, para que sin dar vueltas tomes esa copa con las dos manos y le hagas fondo blanco a su voluntad. Yo quiero invitar, si en esta noche les parece bien, podamos tener esa oración de Getsemaní, quienes realmente decidan tener esa oración tan valiente y trascendental para tu vida. Y que tomes el coraje de pasar acá adelante, porque nosotros también queremos sumarnos a tu oración. Si bien va a ser tu oración personal, pero guiados por el Espíritu también queremos sumarnos a ese cometido y pedirle a Dios por tu propia alma, pedirle a Dios por tu espíritu, para que sea fortalecido y sea fortalecida en sostener esa decisión que seguramente ya tomaste en tu corazón, para que tomes tu cruz y salgas de este lugar dispuesta a morir en tu voluntad y nacer en la voluntad del Padre, nacer en la voluntad de Dios.
Así que mientras cantamos una canción, una adoración, vamos a cerrar nuestros ojos y quienes realmente decidan pasar aquí adelante, nosotros con mucho respeto y amor nos vamos a sumar a esa oración. Amén.